Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 13, donde nos quedamos la última vez que estuvimos enseñando de manera expositiva a Timoteo. Y hoy estaremos haciendo lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y cuando lo tenga, por favor, en reverencia a su palabra, si es tan amable y la condición de salud se lo permite, acompáñeme de pie a leer juntos la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 13. Me dice un amén cuando lo tenga. Amén. Dice la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí, versículo 13, y oremos. Padre, gracias por tu palabra, y gracias porque nos da, Señor, la instrucción necesaria, como dice el versículo 14 y el 15, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es tu iglesia, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de tu verdad. Así que, Señor, gracias porque no estamos improvisando lo que se hace en la iglesia. Tú has dejado un orden establecido, cómo tu iglesia debe conducirse, cómo se debe caminar, cómo se debe liderar, cómo se debe guiar, cómo se debe servir. Y Padre, a través de estos textos yo te ruego que nuestras mentes y nuestros corazones puedan verte a ti, y que podamos, Señor, buscar estas características, no en otras personas, buscar estas características que acabamos de leer en nuestras propias vidas, porque es el fruto de la obra del Espíritu y de tu Evangelio en cada corazón que ha sido transformado por ti. Así que, Padre, gracias una vez más por la instrucción de tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos tu gracia para aplicarla. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Todos los que estamos en este lugar, de alguna u otra manera, hemos sido influenciados de buena manera o de mala manera por líderes espirituales. Todos los que estamos en este lugar han tenido tal vez pastores, varios pastores han influenciado su vida, han invertido su vida en ustedes, o han tenido hermanos maduros en la fe que han invertido también su vida en ustedes. Así que si yo hiciera una encuesta para ver cómo ha sido su vida y su relación en base al liderazgo de la iglesia, yo sé que yo puedo escuchar diferentes versiones.
Tendremos a unos diciendo que tuvo un mal liderazgo, que tuvo un mal pastor, que tuvo un pastor abusador, que tuvo un pastor que le lastimó, que hizo cosas que dañaron su vida espiritual. Pero por otro lado también, yo sé que si doy el micrófono, muchos pueden decir de gran manera cómo ha sido bendecido por personas que el carácter de Cristo ha sido forjado en sus vidas y han sido ministrados por ellos, edificados, cuidados, y podemos ver esa bendición de poder tener líderes, hombres conforme al carácter de Dios que han invertido la vida en nosotros. Así que cuando nosotros analizamos el tema del liderazgo en la iglesia, es importante, hermanos, entender que la iglesia del Señor y toda institución creada por Dios, si el liderato no está bien, la iglesia no va a estar bien. Y eso, cuando hablamos de institución, incluyendo ahí la familia. Si el liderazgo en la familia no está bien, la familia no va a estar bien. Si el liderazgo en una compañía, por hablar de una organización, no está bien, una compañía no va a estar bien. Lo mismo ocurre, y Pablo está trayendo orden en cuanto a este tema en la iglesia del Señor. Decía la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, que así como es el sacerdote, es el pueblo. Si un hombre o los líderes espirituales no tienen una vida con Dios, es muy probable que ese pueblo no tenga una vida con Dios. Si esos líderes espirituales no caminan en santidad, la iglesia no va a caminar en santidad. Si los líderes no están impulsando la misión que Dios le dio en la encomienda de la Gran Comisión, la iglesia no lo va a hacer. La iglesia se va a quedar cortas en esas áreas. Necesitamos hombres y mujeres en el aspecto, obviamente, de todo el sentido del servicio, pero en particular aquí está hablando de líderes en la iglesia. Yo no quiero que usted se desconecte y diga, bueno, esto es para los líderes, esto no tiene que ver nada conmigo. Porque las características que da aquí son las que todo cristiano debe tener. Esto no es algo simplemente para, vamos a ver esto en los líderes. No, pero hermanos, ¿de dónde salen los líderes de la iglesia? De toda la membresía. Así que los líderes de la iglesia salen de un carácter que se evidenció y se confirmó dentro de la membresía de la iglesia. No son algo fuera de la iglesia. Así que yo no quiero que usted despeje su mente, diga, bueno, eso tiene que ver con los líderes, eso no tiene nada que ver conmigo. No, las características que aquí está dando el apóstol Pablo y la instrucción que quiere dar Pablo era porque estas evidencias de la obra de gracia tienen que darse en cada persona que ha dicho ser o profesar fe en la persona de Jesús. Todo creyente que el Espíritu Santo mora en él debe verse estas características en su vida. Así que habiendo dicho esto, sí que tenemos que tener claro que el liderazgo importa. La forma en la cual el carácter de los que ministran y sirven importa. Y por eso vamos a considerar esta predicación en estos 3 puntos. Estaremos viendo lo que es el liderazgo, estaremos viendo la responsabilidad de los pastores o ancianos y la responsabilidad de los diáconos, que es lo que está trayendo orden aquí el apóstol Pablo. Pablo sabía, si queríamos ver éxito y tener orden en la iglesia de Éfeso, tenía que trabajar en el área de liderazgo. ¿Y por qué Pablo está escribiendo esto? Porque precisamente en el capítulo 1 vimos que habían líderes que no estaban calificados y estaban enseñando y estaban predicando, y habían personas en el orden establecido que no debían estar y lo estaban haciendo. Así que Pablo tiene la intención de traer orden a la iglesia en Éfeso en cuanto a la manera en que se estaban estableciendo los líderes. Por eso es que Pablo le está escribiendo esto. Los líderes, cuando estamos hablando, lo dividimos como pastores maestros, como dice Efesios capítulo 4 versículo 11, los que ayudan, los que administran. Así que para que la iglesia pueda funcionar, estas áreas tienen que estar claras. Y aquí Pablo toma
el tiempo de manera específica, inspirada por el Espíritu Santo, para describir el carácter de un pastor, para describir el carácter de los diáconos y para describir el carácter de la iglesia misma. Estas cosas tenían que estar claros en la iglesia. Y él pone esta norma: nadie debe estar públicamente reconocido en un servicio de liderazgo si estas cosas no están en su vida. Así que vamos a comenzar viendo cómo la Biblia identifica los líderes. Cómo la Biblia identifica a los líderes en la iglesia local, los que son ancianos. Cuando usted escucha la palabra ancianos, esto no está hablando de personas que son mayores de edad, que tienen cierta edad en particular. Está hablando de personas maduras en la fe. Así que la palabra anciano, obispo y pastor es la misma palabra. Está hablando del mismo rol, con las funciones que hace. Un anciano que tiene sabiduría, un pastor que cuida, y un obispo es alguien que supervisa, alguien que está cuidando a la grey del Señor. Así que son funciones que identifican el trabajo de un líder espiritual, en este caso reconocido como pastores. ¿Okay? Las iglesias deben abordar el tema y deben conocer quiénes son aquellos calificados para el ministerio. Si esto no lo tienen, hermano, vamos a ver deficiencia. Vamos a escoger personas porque tienen carácter, porque tienen carisma, porque se ven serviciales, porque hacen esto, porque nos caen bien, porque tienen talento. Y no vamos a escoger personas dentro del liderazgo que llene las características bíblicas. En la iglesia no es un asunto de seniority, como no, bueno, yo llevo tantos años, pues yo llevo a hacer esto, como en una empresa. No, esa no es la manera en la cual bíblicamente la iglesia establece el liderazgo. Tiene que ver unas características en particulares, tiene que ver unas evidencias de la gracia de Dios transformando a esa persona que va a liderar la iglesia o están liderando la iglesia del Señor. Diseñada, escúcheme bien, esto no son inventos humanos, no son requisitos humanos. La iglesia de Dios diseñada por Dios. Dios es el que diseñó la iglesia. Y Dios diseñó su iglesia para que ésta muestre su gloria. Y para que nosotros seamos un lugar donde su gloria sea conocida y vista, tenemos que tener la iglesia en el orden de Dios. Tiene que verse la gloria de Cristo mostrada en su novia. Y tristemente, hermanos, hay muchas maneras en que la gloria de Cristo no se ve en la iglesia, en iglesias locales. En que la gloria de Cristo ha sido comprometida en iglesias locales. ¿Por qué? Porque líderes de la iglesia no muestran la gloria de Dios. Y esto es extremadamente serio. El liderazgo de la iglesia no solamente está diseñado por Dios para mostrar su gloria, sino para que nosotros dependamos continuamente del evangelio. Porque esa gloria no se va a ver simplemente porque nosotros somos la iglesia del Señor y yo estoy buscando llenar ciertos requisitos para que esa gloria se vea. No, sino que Cristo vive en mí. Y la vida de Cristo a través de mí se revela a través de estas características, requisitos llamados para algunos, en aquellos que aman al Señor. Cualidades de carácter. Puede cantar bien, puede ser tremendo animador, puede ser tremendo orador. Hay gente que piensa, este hombre habla bien, debe ser pastor. No. La Biblia nos dice que el pastor, la función es que hable bien, es que viva bien. Es lo que vemos en su palabra. Cómo está viviendo y cómo está trabajando Dios, Jesucristo, a través de esa persona. Cómo la vida de Jesús se ve evidenciada en esa persona. Eso es lo que queremos ver a través de este pasaje. Cuando vemos las responsabilidades en la Biblia de lo que significa ser una persona madura en la fe,
y lo que significa una persona que sirve con integridad de corazón, no vemos privilegios, vemos mucha responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Cuando Dios reconoce por medio de su iglesia aquellos que lideran, es una gran responsabilidad. Así que, habiendo explicado las características importantes o la base de un liderazgo en el cual la iglesia se sostiene o se cae, yo quiero que podamos ver primeramente la responsabilidad de un anciano, la responsabilidad de un pastor. Y para poderlo hacer, donde mejor se ve este cuadro es en la misma iglesia de Éfeso, en el capítulo 20, donde hay una descripción de lo que los ancianos están llamados a hacer y cuáles son sus responsabilidades. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31, hablando de la responsabilidad de un pastor. Dice: tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Esa palabra quiere decir supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También dentro de ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Así que la primera responsabilidad de un pastor es dirigir bajo la autoridad de Cristo. Dirige bajo la autoridad de Cristo, es decir, son confiados por Cristo para cuidar la iglesia que Él compró. Y esto, hermano, esto es un gran peso de responsabilidad, que Él compró por su propia sangre. La iglesia es de Él, las ovejas son de Él. Los pastores no tienen autoridad sobre las ovejas, sino es por la palabra. Son de Cristo. La palabra y la guianza del pastor a través de la palabra, y los ancianos son aquellos que guían a la iglesia, y los ancianos por medio de la palabra tienen que cuidar la grey del Señor, en el cual Él, y esa palabra, hermano, debe poner nuestras rodillas a temblar, la cual Él compró por su sangre. Si a usted le deja, yo le digo: mira, yo te dejo a mis hijos y yo te ruego que tú los mires con los ojos de tu alma, porque para mí es un gran precio, es mi hijo. Cuando Cristo dice: yo los he puesto a ustedes para que cuiden la casa del Señor y lideren la casa del Señor, la cual Él compró con su sangre, eso es un gran peso de responsabilidad. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Los ancianos le pertenecen a Cristo Jesús. El Espíritu Santo escoge en medio de su pueblo y confirma por medio de su pueblo aquellos que lideran, pero le pertenecen a Cristo Jesús, el cual Él compró por su propia sangre. No podemos tomar el liderazgo a la ligera. No podemos escoger el liderazgo en el Team Marín de Dos Tingüe. Esa no es la forma de escoger liderazgo. Aquel lo escojo porque aquel se fue. No. Tiene que ver una gran responsabilidad, porque la iglesia Él la compró por su sangre, y Él es quien llama a los ancianos y a los pastores en medio de la iglesia. La segunda responsabilidad que podemos ver aquí en el capítulo 20, versículo 28, es que cuidan del cuerpo de Cristo. Y esa es la imagen de un pastor. Cuidan del cuerpo de Cristo. Vemos lo mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastorean el rebaño de Dios que está entre ustedes. Cuidando del rebaño de Dios que está entre ustedes. Los ancianos protegen al rebaño de Dios. Los ancianos, los pastores tienen un cayado para alar la oveja en muchas ocasiones, pero tienen una piedra en la otra mano para tirarle a los lobos.
Con una mano cuidan a las ovejas cuando caen el lobo y las sacan, pero por otro lado tienen una piedra para cuando viene el lobo a atacar. Y tenemos que escuchar la dirección de la palabra de Dios cuando dice: ellos cuidan de ustedes. Y hay momentos dados donde no nos gusta escuchar cuando el pastor nos dice: estás enfangado, vente para acá. Y a veces tiene que quebrar una pata para que pueda entender: hey, si sigues por ese camino, no va a ser la pata la que se te va a quebrar, te vas a ir por el risco completo. Y a veces resistimos esa operación del Espíritu de Dios a través de los líderes que Él ha dejado en la iglesia local. Así que los ancianos tienen esa responsabilidad dada por Dios de proteger primeramente sus propias vidas y la vida de la iglesia. Están en la primera guerra, en la primera línea de la guerra espiritual. Ahí están los ancianos, los pastores de la iglesia. Pero hay otra función que los ancianos hacen, y es que nutren a la iglesia con la palabra de Dios. Versículo 32 de Hechos 20, que es poderosa para edificarlo y daros herencia para todos los santificados. La responsabilidad de un pastor es cuidar el cuerpo de Cristo alimentando a las ovejas. Las ovejas tienen que ser alimentadas por la palabra de Dios. Y esto es una responsabilidad grande. Alimentar a las ovejas con la palabra de Dios nos lleva a una tercera responsabilidad: enseñar la palabra de Cristo. Proclamar, como dice el versículo 27, todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios, como lo dice la versión Las Américas. Todo el propósito de Dios, no simplemente ciertos pasajes de la Biblia, sino todo el consejo de Dios que es útil para edificar la iglesia del Señor. La característica principal de un pastor y de un anciano es que conoce y obedece la palabra de Dios. Los pastores tienen que ser las personas que más Biblia sepan en la casa del Señor. Los pastores deben ser aptos para poder enseñar y liderar con la palabra de Dios. Por eso están puestos ahí. No simplemente por lo que conoce, sino porque obedece lo que conoce. Así que el requisito de enseñar la palabra de Cristo significa que los ancianos deben conocer ampliamente la palabra de Dios. Lo que vemos de acuerdo al libro de los Hechos: estudian la palabra, memorizan la palabra, fluye por las venas la palabra. Creo que decía John Knox hablando acerca de alguien hablando acerca de Juan Bunyan, que si cortaban a Juan Bunyan salían versículos de sus venas, porque estaba lleno de la Biblia, hablaba la Biblia, vivía la Biblia, aplicaba la Biblia. La palabra de Dios sea lo que domina nuestra mente. Estudiaban la palabra de Dios, crecían la palabra de Dios, aplicaban, conocían términos teológicos. Una persona no puede ser líder espiritual en una iglesia en el cual no domine la palabra de Dios y sea controlado por la palabra de Dios. Eso es un requisito fundamental. Hasta ahora hemos visto 3 responsabilidades, y con toda la intención yo quiero que miremos ahora la 4ª responsabilidad, y es que deben modelar el carácter de Cristo. Versículo 1, palabra fiel. En otras palabras, esto Pablo lo repite, es una expresión paulina, es de cierto te digo, palabras fieles, es algo no negociable, es algo que no se puede pasar por alto, es algo muy importante. Palabra fiel: si alguno tiene un anhelo de ser pastor, de ser obispo, de ser supervisor, de cuidar la grey del Señor, de ser un siervo de Dios, tiene que tener algo importante. Lo que desea es bueno, y es bueno tener esas aspiraciones, es bueno anhelar eso, pero es necesario. Y esto, hermano, usted no lo puede olvidar. Hoy por la gracia inmerecida de Dios, yo estoy pastoreando esta iglesia. Yo no sé cuántos años el Señor me conceda de vida. Yo no sé quién puede venir de pastor
en algún momento dado sobre esta iglesia. Ustedes tienen que tener discernimiento espiritual para ustedes poder identificar a un hombre de Dios. No necesitan necesariamente que otras personas vengan. Ustedes pueden, por medio de la palabra, identificar, ejercer el discernimiento. ¿Cómo podemos identificar entre nosotros, si lo hubiera, a esa persona que pueda, o esas personas que puedan tener estas características? Tiene que ser una persona irreprochable, versículo 2. Irreprochable no quiere decir que sea una persona perfecta. Tenemos que quitarnos eso de la mente. Irreprochable quiere decir una persona que vive una vida santa, íntegra delante de Dios. Irreprochable es que no tenga deuda en el gobierno. Irreprochable es que no tenga deuda en el cuartel de la policía. Irreprochable es que no esté acusado de algo. Eso es la palabra irreprochable. ¿Usted se imagina a un pastor de la iglesia que lo esté buscando la comandancia? Y que tiene una deuda sin pagar. Y que mientras está predicando entra por ahí, las autoridades dicen: este es el que no pagó al crimen. Véngase. Es un carácter en el cual nadie tenga que apuntarlo, señalarlo. La palabra en inglés que se utiliza es blameless, que no hay de qué acusarle de ninguna ofensa o conducta pecaminosa. No hay de qué acusarle de ninguna ofensa ni conducta pecaminosa. Eso no quiere decir, fíjate la palabra que utiliza, conducta pecaminosa. No quiere decir que no peque, porque entonces nadie sería apto para ejercer el ministerio pastoral. Pero es una conducta pecaminosa. Lo que caracteriza a esa persona y el patrón de vida es ese. Pues es irreprochable. Si es irreprochable, pues obviamente, aunque predique como Spurgeon, aunque cante como un ángel, aunque haga todo lo que haga, está descalificado. No tiene esto. Y hermano, otra vez, no piense, ok, eso es para identificar un pastor. Qué bueno, tengan el discernimiento para poder identificarlo en otros. Pero yo te ruego por todas las misericordias de Dios que tú le pidas al Señor discernimiento para poder identificar estas características en usted. Porque esta es la base de todo cristiano maduro. Las características que están aquí no es para yo simplemente identificar a alguien como pastor, es para yo identificarme como un cristiano maduro. Me identifica mi vida como un cristiano maduro que es irreprensible. Perdón. Los demás no tienen que decir algo de mí, que yo soy una cara en mi trabajo, pero yo soy otra cara en la iglesia. Eso no es irreprensibilidad. Y eso no es algo que simplemente debemos buscar en los demás. Eso es algo que nosotros debemos buscar en nuestro propio corazón. Otra de las cosas que menciona aquí, hablando del carácter, es que debe ser marido de una sola mujer, que sea un esposo fiel, que honra el sagrado matrimonio. Un creyente debe ser caracterizado, maduro, por alguien que tiene su hogar en orden. Una buena relación matrimonial es esencial si tú aspiras a servir y a liderar en la iglesia del Señor. Si un pastor no cuida de su esposa, desobedece el pacto que tiene contra ella, la abandona, está descalificado al ministerio pastoral. Si no cuida de su esposa, ¿cómo tú vas a cuidar de la esposa de Cristo? Si no cuidas de tu propia esposa, ¿cómo tú vas a cuidar de la esposa de Cristo? Dice Alexander Strauss, hablando acerca de este texto, Pablo no escribió: el anciano debe ser un hombre que tenga una sola mujer en su vida. Eso no es lo que está diciendo ahí. Más bien dice que el anciano debe ser un hombre de una sola esposa mientras vive, lo que es completamente diferente. Porque si tú como creyente estás con tu esposa, pero le eres infiel como creyente, tú estás descalificado del ministerio pastoral, el liderazgo de la iglesia. Ahora bien, eso no quiere decir que en el pasado tú te casaste 4 veces, el Señor te salvó de ser picaflor y te dio una nueva naturaleza en Cristo
eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No quiere decir que porque en el pasado tuviste 3 esposas, ahora estás descalificado del ministerio pastoral. Porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ok? La idea es que esa persona sea fiel a su esposa y que dé testimonio. Pastor, entonces eso quiere decir que un soltero no puede ser pastor. No, eso no quiere decir eso. Porque si hay un candidato soltero, porque cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba soltero. Si hay un candidato soltero, entonces ¿cuáles deben ser las formas de características que debe tener? Pues las mismas que están aquí. Debe ser fiel en su soltería. Al casado le dice, sé fiel en tu matrimonio. Al soltero, sé fiel en tu soltería. Ten respeto a las damas. La integridad sexual debe ser una característica de esa persona soltera. Y si no, también está descalificado al ministerio pastoral. Sobrio y prudente. Un creyente maduro es una persona que con su conducta sabia autocontrola sus pasiones y deseos. Por eso después sigue diciendo, no dado al vino, no dado a la borrachera, que lo lleva a cualquier indisciplina y lo lleva a ser destruida en su vida. Hermanos, un creyente maduro es alguien el cual no se debe dejar dominar por ninguna pasión. Si algo te domina y hay una pasión que tú no puedes controlar por encima de ti, pues Pablo dice, ojo, porque esta evidencia tienen que darse en un cristiano maduro. Si sus pasiones lo controlan, necesitas crecer en esa área de madurez espiritual. Y la iglesia no puede ser indiferente en estas áreas, no con los que van a ordenar, no con los que van a identificar, sino con sus propias almas. Tenemos que ver qué me controla. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo me debe controlar. Hay cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos dejarnos controlar por ellas. Y eso es en todo, hermano. Usted debe observar eso. Un cristiano maduro es alguien que no se debe dejar controlar por la comida. Yo me voy a meter en peligro con esto que yo voy a decir. No solamente aquí, sino con otras personas. Pero una persona que por comelón y por falta de controlar su lengua, por falta de tener dominio propio en su comida, por falta de no saber poner stop. Yo no estoy diciendo, hermano, hay obesidad por causa de problemas en la tiroides, problemas de salud, pero hay obesidad por problemas de dominio propio, porque te dejas controlar por todo lo que ves. Y esto es parte de lo que está diciendo aquí. No estamos siendo sobrios, prudentes, y no estamos teniendo una conducta decorosa porque nos estamos dejando dominar por la comida. Entonces, una persona dominada por la comida, le está diciendo a otra persona que debe ser ordenada y disciplinada en ciertas áreas cuando él no se puede disciplinar en lo que come. Esto es serio. Yo sé que me voy a quedar con menos amigos, pero eso es serio. Y yo no quiero tampoco que tengamos un ojo juicioso de que cuando alguien obeso se para a predicar aquí, dice, yo no lo voy a oír porque no tiene nada que enseñarme. Porque uno no sabe de dónde viene la obesidad. Pero eso es parte del control. Yo no puedo entender, probablemente hay otras cosas que yo batallo, pero que una persona diga y que sea un pastor, ay, que yo sin un café no puedo funcionar. Tú estás dominado por el café. Dominado por algo. Porque a veces hablamos que no se ha dado el alcohol, sí, pero hay otras cosas que te pueden dominar. Hay otras cosas que tú te vuelves vicioso de ellas. Y esas son áreas en las cuales no te hace sobrio ni prudente ni tener una conducta decorosa. Estás dominado por ella. Como te digo, no lo miren otros, míralo también en nosotros. Estas son características de una persona creyente. No dado al vino. La borrachera no debe ser algo que caracterice a un creyente. Una vida indisciplinada. Un pastor que se da, un creyente que se da el palo de vez en cuando. Es algo en el cual la palabra del Señor dice, hey, cuidado.
La borrachera te lleva a la indisciplina te lleva a vida destruida. Eso es peligroso. Y más si tú eres un ministro de la palabra del Señor. Te diste, no pastor, es que yo me las doy después de que estoy comiendo y me doy con más que 3 copitas de vino. Hay algunos que con una copita de vino el sistema operativo se descontrola. Con una. Te metes 3 copitas de vino para bajar la carne, como pastor, estoy hablando, y me llama la hermana con un problema. Y mi sistema operativo desordenado totalmente. Yo no sé dónde está la luna ni las estrellas. ¿Qué consejo yo le voy a dar a esa persona? Si mi mente no está clara en la palabra, mi mente no está gobernada por la palabra. Otra de las características de un creyente maduro es que sea hospitalario. La hospitalidad revela la bondad y la compasión de Cristo en nuestras vidas. Y mayor aún en un anciano, debe ser una persona hospitalaria. Debemos buscar tener gente. Una de mis luchas, hermanos, con muchos aspirantes al ministerio pastoral es que quieren entrar al ministerio, pero no aman a la gente. Quieren entrar al ministerio y comienzan incluso aún como internos, y yo tengo que decirle, tú eres el último que te vas de aquí. No es el primero que coge las cosas y te va. Porque estamos llamados a servir y amar a la gente a quien queremos predicar. Entonces, hospitalidad es atención a la gente, cuidar a la gente. Eso es parte de nuestra hospitalidad. Invitar a comer a la gente que llega, invitar a nuestro hogar a las personas. Eso es parte de la hospitalidad. Y eso debe caracterizar a un creyente. Apto para enseñar. Fíjate, de todas las características que está hablando, ahora utiliza una que no es de carácter, es la única característica de talento para ejercer la función de liderazgo en el área de pastor. Y debe ser apto para enseñar. Y esto es muy clave. Un anciano debe conocer su Biblia, debe aplicar su Biblia, debe conectar bien los pasajes, debe tener un conocimiento claro de lo que la palabra de Dios dice. Hermano, y escuche bien, puede ser que no sea el mejor predicador, puede ser que no sea el mejor orador, no tiene que ser Spurgeon, pero que conozca la revelación de la palabra de Dios. No tiene que predicar igual que X persona, no, que conozca la revelación y la sepa aplicar y la sepa enseñar. Si no conoce la palabra de Dios y tiene las demás calificaciones, pastor, él no conoce la Biblia, pero él es servidor, él es un hombre fiel a su esposa, él es un hombre bien hospedador, pues qué bueno que es un cristiano maduro, pero no está llamado a liderar la iglesia del Señor, porque si no es apto para enseñar, está descalificado para ser líder, pastor en la iglesia local. Versículo 3, que no sea pendenciero. Nosotros diríamos un peleonero. Un pastor no debe ser alguien argumentativo que actualmente está peleando con todo el mundo, que es irritable, que es descontrolado. Otra vez dice Alexander Strauss, hablando acerca de este tema, una persona pendenciera es una persona, esa palabra viene del verbo golpear, o una persona violenta que propone atacar físicamente a otros. Y pastor, ¿eso ha ocurrido? Sí. Hay gente que entra al ministerio que se llaman pastor, que han invitado a miembros de la iglesia a pelear. La Biblia lo descalifica. Un pastor debe ser, por el contrario, versículo 3, amable, que no siempre parezca que está molesto. No debe ser alguien amargado. La persona amargada no encuentra su felicidad en Dios y no está satisfecha su vida en Dios ni en el Evangelio. Y alguien que tiene su vida satisfecha en Dios tiene contentamiento y no está en una continua contienda. Eso debe ser características de una persona madura, que trate a otros con respeto, que trate a otros con cuidado. Una persona madura en la fe, se evidencia esta obra de Dios en nosotros. No avaricioso,
no amantes del dinero, una persona que ama el dinero, avaricioso. ¿Sabe lo que sucede con una persona avariciosa y cuál es el problema de la avaricia? Es que nunca va a estar satisfecho con lo que tiene y siempre va a estar buscando más. Algunos con buena motivación dicen, no, yo no me meto al ministerio a tiempo completo porque yo no voy a depender de que la iglesia me dé un salario y yo estoy conforme teniendo mi trabajo aquí y ganando mi dinero, pero yo no quiero que mi dinero y mi estabilidad dependa de la iglesia. Detrás de esa humildad falsa hay una capota y pintura nada más. Porque la realidad es que tú eres avaricioso y tú no quieres bajar tu estándar de vida. No, lo que pasa es que yo no quiero que la iglesia gaste en mí. Lo que pasa es que muchas veces sabemos que lo que la iglesia puede gastar en nosotros no se compara a lo que nosotros podríamos tener si hubiese seguido o si sigue en la profesión en la cual tú estás. Eso es avaricia disfrazada de piedad. Avaricia disfrazada de piedad. Y algo que caracteriza a un creyente maduro, no quiere decir que no aspiremos a algo bueno, pero es que cuando tú nunca estás satisfecho, tú siempre vas a querer más. Y cuando tú quieres más, no le vas a dedicar el tiempo a tu poder cuidar la iglesia del Señor. Que siempre vas a estar insatisfecho. Es lástima, hermano, poder escuchar eso. Y no solamente eso. Nosotros y ustedes, yo creo que esto es como lo más evidente. Los predicadores de la prosperidad manipulando a otros en el nombre de Jesús, obligándolos a que tienen que dar cierta cantidad de dinero o que tienen que tener cierto estándar de vida o cierta casa o cierto carro o cierto jet o ciertas cosas. Eso es avaricia. Y estas son palabras que Pablo dice, tiene que ser reprendido. Alguien que está haciéndolo o alguien que aspira a hacerlo, si tú ves el ministerio como un lugar para enriquecerte y vivir en lujos. Porque la Biblia dice, este no es el lugar. El ministerio no es un lugar para enriquecerte y vivir una vida de lujos. Ahora bien, yo tengo que hacer una nota de balance porque este es un extremo. Y el otro extremo es que algunos piensan que el pastor debe ganarse la salvación comiendo arena. Que viva en pobreza, que viva acá, que viva... Esos son los otros extremos, ¿no? Y hay que hacer esa salvedad, esa nota de balance. Versículo 4 dice que gobierne bien su casa. Un pastor no puede tener dos estilos de vida. Uno en la iglesia, y no hay nada que haga más daño, hermanos, en un hogar cristiano que un estilo de vida doble. Yo sé que papi es así en la iglesia, pero mi papá es así en mi casa. Que sea una cosa en mi casa y otra cosa en la iglesia. Pablo dice, si no gobierna bien su familia, existe un problema de autoridad. Existe un problema porque sus hijos no lo respetan y hacen lo que le da la gana en su casa. Y otra vez, aplicámoslo en todo. Un creyente maduro, mientras nuestros hijos vivan con nosotros, no podemos hacerlo cristiano. Es una obra del Espíritu Santo. Mientras nuestros hijos vivan con nosotros, comen de nuestro salario, se bañan por nuestro salario, estudian por nuestro salario, un cristiano maduro tiene el hogar bajo sujeción. Eso quiere decir que el hijo no va a hacer en su casa lo que le dé la gana. El hijo va a estar bajo el gobierno y la autoridad de sus padres. Cuando estos no están y tenemos hijos de aquellos que se llaman creyentes, pero le metemos la noviecita para que conviva con ella en su cuarto, porque hay para que lo haga afuera, que lo haga adentro, tú perdiste toda autoridad espiritual. Tú no estás gobernando tu hogar. Y en tu hogar se está haciendo lo que le da la gana. Y si no gobiernas bien la casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? No un recién convertido, versículo 6. No sea que se envanezca. No alguien nuevo en la fe.
Una persona nueva en la fe no tiene conocimiento suficiente de la palabra, no tiene la experiencia en la palabra y no tiene la madurez del carácter de Cristo impregnado en su vida, donde la palabra de Dios se vea vivida en él. No lo tiene. La prueba del tiempo es necesaria. El caminar y la formación de la imagen de Cristo es un suicidio espiritual. Nosotros poner a alguien nuevo en la fe a liderar en aspectos espirituales en la iglesia local. Versículo 7, buena reputación de los de afuera. Tu ejemplo habla más, dicen por ahí, que 1000 palabras. Tiene que tener buena reputación de los de afuera. Las personas que no conocen a Cristo, cuando nos miran a nosotros como creyentes, aunque no sepan que somos creyentes, pueden decir, este como que me parece creyente, parece diferente. Eso debe ser la característica de un hijo de Dios maduro, que los de afuera lo ven y tiene buen testimonio con los de afuera. Yo no sé a qué lugar él va, yo no sé a quién se reúne, yo no sé a qué Dios sirve, pero esto es un hombre íntegro. Pero por otro lado, hermanos, tenemos gente que se hace pasar por santo en la iglesia y es un demonio en la calle. Se hace pasar por santo en la iglesia, pero los que pasan horas, muchas horas con ellos en su trabajo, saben lo que son. Lo que Dios quiere de un pastor, lo que Dios quiere de una vida madura en la fe, es que, que nuestra conducta, lo que nosotros decimos, esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Eso se llama integridad. Sean compatibles. Miremos lo que no está en esta lista. Que sea una persona que tenga ciertos años de edad, eso no está en esta lista. Que sea una persona que tenga éxito empresarial, eso no está en esta lista. Que sea una persona que sea muy amable y servicial, eso no está en esta lista. Otra cosa que no está en esta lista que debemos notar, que aquí no hay ninguna mención de las mujeres con relación al papel de pastor. Y lo vimos la semana pasada, que sea marido de una sola mujer. Y antes de pasar esta lista, yo quiero que podamos notar esto también aquí. Y recuerde, como vimos la semana pasada, esto no es cuestión de dignidad, esto no es cuestión de igualdad, esto no es cuestión de superioridad, porque somos iguales, nadie es más superior que el otro. Esto es en relación entre lo que un esposo y una esposa es, conforme a los roles de cabeza en el hogar que Dios ha dejado diseñado en la creación. Así que los líderes deben ser modelos en la iglesia, y por eso Hebreos dice, deben imitar su fe y seguir su conducta en base a lo que imitan. Ustedes imitan su fe en base a lo que esas personas imitan a Cristo Jesús. ¿Quiénes deben tener estas características, amada iglesia? Todos nosotros. Pero mayor aún, identifica la madurez en aquellos que aspiran al ministerio pastoral. Ahora, ¿qué pasaría si la iglesia imitara a su líder, a sus líderes espirituales? Es una buena pregunta que debemos hacer. Y es una pregunta que nosotros debemos hacernos como servidores de Cristo. Si la mayoría de la iglesia hiciera lo que yo hago, ¿cómo se vería la iglesia? Se controla a sí mismo, es sabia, será amable, es un dador sacrificial, es humilde, es paciente con esto, es disciplinado, cuida su casa, sus hijos le honran, es hospitalario, ama a la gente, es imparcial, tiene una reputación intachable con los de afuera, no perfecta, pero es irreprochable. Eso debe verse. En su vida espiritual, ama la palabra, conoce la palabra, es dominado por la palabra, domina la palabra. Es un hombre de oración, es un hombre que cada día quiere crecer más en santidad a la imagen de Cristo. Una persona que tiene gracia con los demás porque ha recibido gracia. Porque al final es Dios quien cumple todos estos requisitos en la persona de Jesús. Pero nosotros debemos ser el perfil por el cual el cuadro perfecto en la persona de Cristo, cuando los demás vean, digan, se parece a Jesús. No es la foto perfecta, pero se parece a Jesús.
Esa debe ser la vida de un cristiano. Y yo quiero que ustedes observen primero en ustedes dónde estas características yo las puedo identificar. Y segundo, usted vaya observando entre nosotros. Este año nosotros comenzamos un proceso de evaluación y de prueba con nuestro amado hermano Esteban. Y queremos confirmarlo o no el próximo año. Pero ustedes deben observar quién entre vosotros cumple estos requisitos. Y esa es toda la intención de nosotros estudiar Primera de Timoteo, para que nosotros podamos ver a la luz de la Escritura y la iglesia pueda discernir por la palabra del Señor qué es lo que Dios quiere en medio de nosotros como iglesia local. Y por último, habla acerca de los diáconos. Versículo 8 al versículo 13 pasa al tema de los diáconos que dirigen la parte de servicio en la iglesia. Esas son las dos áreas de liderato. Unos lideran conforme al gobierno de la iglesia y su palabra, las áreas físicas de la iglesia, pero otros lideran en el área de servicio en la iglesia, y a eso se le conoce como el título o la palabra de diáconos. Ahora bien, a diferencia de los pastores, los diáconos es un poco más distinto en cuanto a encontrar las funciones específicas. Porque en la palabra vemos claramente las funciones específicas de un diácono, de un anciano, de un pastor. Pero en cuanto a los diáconos, no hay unas funciones específicas, pero sí hay la suficiente revelación bíblica para entender cuáles son las funciones de un diácono. Nosotros vemos en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 6, donde había un problema en la iglesia local, la primera iglesia. El problema con esa iglesia en Jerusalén era que estaban creciendo el número de personas. Y mientras más crecía el número de personas, los ancianos, los apóstoles en aquel momento, no tenían el tiempo suficiente para poder orar ni para poder enseñar la palabra. Entonces en Hechos capítulo 6 se escoge un grupo de servidores. Y ese grupo de servidores tenían que satisfacer las necesidades que se estaban dando. En aquel caso en particular eran las viudas griegas que estaban siendo desatendidas. Y esa función principal era cuidar las áreas de necesidades físicas de esa persona. ¿Para qué? Para que los ancianos pudieran dedicarse a la enseñanza de la palabra. En otras palabras, ¿cuál es el servicio principal de un diácono? El servicio principal de un diácono es poder servir a los ancianos para que la función de la palabra se pueda llevar a cabo. Eso es lo que vemos en Hechos. Ellos estaban liberándole esa área física de servicio para que los ancianos puedan dedicarse a las áreas espirituales en la iglesia local. ¿Ok? Con el fin de que se satisfaga la necesidad según la palabra de Dios. El servicio es distinto a los ancianos, pero ambos están llamados a satisfacer necesidades. Por ejemplo, por hacerlo de una manera práctica, un diácono, un servidor, es aquel que lidera a los que sirven. ¿Está conmigo? Toda la iglesia son servidores. No hay nadie en la iglesia que no sea un servidor. Pero los diáconos lideran a los que sirven. Son un modelo de servicio en toda la iglesia y animan a toda la iglesia a servir en ciertas áreas específicas, cubriendo ciertas necesidades específicas. Eso es lo que es la función de un diácono. Apoyando la palabra para que la palabra del Señor sea predicada. Por ejemplo, si hay una persona que está encargada del estacionamiento, es un diácono, es un servidor reconocido por la iglesia y está encargada del área del estacionamiento. Él está haciendo una función que va de acorde al evangelio. Tú dices, ¿cómo el estacionamiento tiene que ir acorde al evangelio? Bueno, porque él está cuidando el mandato bíblico de Dios de que la iglesia se pueda reunir.
Y mientras está pendiente a eso, o una persona que está a cargo de las necesidades del edificio, tú dices, ¿y qué de espiritual tiene eso? Bueno, de la misma razón de lo espiritual que aquel que cuida de las almas, es obedecer el mandato bíblico a que la iglesia pueda reunirse y la palabra de Dios pueda ser predicada. Están cuidando el evangelio, supliendo las necesidades físicas. ¿Está conmigo, iglesia? Así que un diácono es alguien que lidera las áreas físicas de la iglesia para que la palabra de Dios pueda ser predicada y la misión de Dios pueda ser llevado a cabo. La iglesia necesita individuos que se dediquen a ambas áreas. A gente que cuida la parte física de la iglesia y de los hermanos, y alguien que cuida, los ancianos, la parte espiritual de la iglesia, el cuidado espiritual. El cuidado espiritual cubierto por los ancianos, el cuidado de las necesidades físicas cubierto por los diáconos. Es importante entender esto, hermano, porque hay una idea de lo que es un diácono que no es bíblica. Algunos ven a los diáconos como si fueran los jefes de los pastores. O algunos ven los diáconos como el que está criticando de todo lo que está mal. No, eso no es un diácono, eso es un hijo del diablo. Usted identifíquelo rápido. Diácono no es. Una persona, un diácono es una persona que está unido en la misión de Dios para que la gloria de Dios sea conocida, cuidando el ministerio de la palabra, supliendo las necesidades físicas para que los ancianos puedan dedicarse a lo que Dios le mandó a hacer. Están trabajando juntos para la gloria de Dios, haciendo la tarea que Dios le mandó a hacer. Algunos también ven a los diáconos en Estados Unidos, dentro de la Convención Bautista del Sur se da mucho. Algunos ven a los diáconos como si fuera el ejecutivo, es el área de los ancianos, y los diáconos son la cámara de representantes, las ramas legislativas que te aprueban lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. No, esa no es la función del diácono. Quien aprueba lo que se va a hacer o no se va a hacer es la iglesia local, conforme a la guianza del liderato bíblico de los ancianos. No es una rama legislativa que aprueba o desaprueba. Eso debemos sacárnoslo de la mente, porque eso tristemente ha dañado tantas iglesias y ha dañado tantos ministerios por no tener una manera bíblica de nosotros poder ver estas áreas de servicio en la iglesia. Los diáconos que nosotros podemos ver, los servidores en Hechos 6, están sirviendo fundamentalmente como aquellos que apoyan, que animan a los ancianos en la palabra y que están cuidando de que se pueda dar la obra de Dios en medio de la iglesia local. Y los diáconos no solo sirven a los ancianos para que puedan dirigir a otros y para que puedan servir. Cuando sirven a los ancianos, están sirviéndole al Señor. Lo hacen para la gloria del Señor, para que el nombre de Jesucristo sea honrado en medio de nosotros como iglesia local. Ustedes deben observar entre nosotros. Nosotros, hermanos, yo creo que lo vamos a hacer prontamente, pero la palabra del Señor dice que primeramente se han puesto a prueba. Yo llevo aproximadamente 3 años y pico, y hay muchos hermanos que ya ejercen funciones diaconales aquí sin el título. Y ustedes saben quiénes son. Sin el título. Están cuidando áreas espirituales. Hay un momento dado donde sí, vamos a reconocerlos públicamente porque están liderando en áreas de servicio. Pero hay una cosa que dice ahí, y es que tiene que ser puesto a prueba primero. Tanto los ancianos como los diáconos. En ver su carácter, en ver esas áreas en el cual está revelando el cuidado de la iglesia. Están buscando la unión de la iglesia. Aman la iglesia local. Y los diáconos, alguien dijo que son como el amortiguador que recibe los golpes. Porque ante los diáconos muchos se van a quejar. Eso pasa en la mayoría de las iglesias. La mayoría de la gente se va a quejar con los diáconos. No van donde los pastores, van donde los diáconos. Y lo peor que puede tener a la iglesia es un diácono chismoso. Porque cuando alguien se va a quejar y tú le sigues la corriente y tú no lo paras y tú no traes orden y lo diriges a las vías correctas, la iglesia se va a volver
un desmadre, sin pies y cabeza. Algo que debe caracterizar precisamente a los diáconos es que buscan la unión. No son tolerantes a los chismes ni a las quejas. Trabajan para promover la unidad de la iglesia. Eso es lo que hacían los diáconos en Hechos 6. Vamos a buscar la unidad. Las viudas vamos a atenderlas para que dejen la queja. Vamos a atender las viudas. Vamos a atender estas necesidades. Y los diáconos están a cargo de eso. Le viene alguien, mira, necesitamos esto. Ok, mira, pues vamos a hablarlo. Habla con los ancianos. Mira, hay estas necesidades que entendemos que deben ser cubiertas físicamente. Vamos a trabajar la junta. Eso se ve en ese caminar, buscando la unidad en un mismo propósito para promover la unidad. Y aquí están las cualidades. Si tú vas a liderar en áreas de servicio, estas responsabilidades son para ti. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por eso, versículo 8 al versículo 13, es lo que vimos ahora, se ha puesto a prueba primero. Pero mira las características de estos diáconos. Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, y ya vamos a entrar ahí, y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, el poder servir y liderar en el servicio. Dice, grada para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Alguien que lidera en las áreas de servicio, son preguntas que tenemos que hacer. No es una persona honrable, es una persona auténtica, es una persona autocontrolada, es una persona autocontrolada en su lengua, es una persona dador, sacrificial, es una persona devota en la palabra, es una persona fiel, igualmente no perfecta, pero moralmente pura. Personas que honran a Cristo en el hogar, personas que honran a su casa y que pasa tiempo en el cuidado de su esposa, que es un hombre de una sola mujer. Esas características, hermano, cuando fueron a escoger los servidores en Hechos 6, una de las cosas era que tenga buena reputación con los de afuera. Así que los que van a servir, en el servir, liderando, estas características tienen que estar allí. Estamos hablando de servidores que muestran el carácter de Cristo. Se tiene que ver, tiene que estar. Esas evidencias tienen que verse en medio de lo que anhelan liderar en esas áreas. Y si eso no está, pues no lo puede hacer. Ahora, pastor, ¿y qué con respecto a la mujer que habla ahí? Bueno, ahí está hablando acerca de las características de un anciano y acerca de las características de unos diáconos. En cuanto a las mujeres, la palabra original, si usted tiene la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, y las esposas. Esa es la palabra original que está ahí. La palabra griega original es y las esposas. ¿Las esposas de quiénes? Las esposas de los ancianos y las esposas de los diáconos. Las esposas de los ancianos y las esposas de los diáconos tienen que también mostrar un requisito. Pastor, entonces gracias por decírmelo, porque ahora yo estaré con una listita bien pendiente a que las esposas de los diáconos y las esposas de los pastores se comporten así. No seas sinvergüenza y aplícatelo a ti y a mí, porque esta es una característica de un cristiano maduro. Obviamente que lo mismo debe verse en las esposas de los ancianos y en las esposas de los diáconos, porque se entiende que la esposa de los diáconos y las esposas de los ancianos deben ser mujeres maduras en la fe. ¿Por qué deben ser esposas maduras en la fe? Porque los ancianos están gobernando bien su hogar. ¿Y por qué? Porque los diáconos están gobernando bien su hogar. Por eso se espera que las esposas de los ancianos y las esposas de los diáconos cumplan también con estos requisitos, porque gobierna bien su hogar. Se parece a su esposo en los aspectos, no que va a ser la función del esposo, pero en los aspectos espirituales ha sido gobernada, cuidada y nutrida por ellos. Así, ¿cuáles deben ser? Dice
que las mujeres, las esposas de los ancianos y de los diáconos, no deben ser calumniadoras. ¿Usted sabe de dónde viene esa palabra calumniadora en el griego original? La palabra calumniadora en el griego significa diablos. Esa es la palabra griega para calumnia, calumniador, diablos. Y la palabra diablos es la característica que se le da a Satanás. Lo que se describe a Satanás se le describe como diablos. Quiere decir calumniador. Las esposas de los pastores, las esposas de los diáconos, una mujer madura en la fe es alguien que debe controlar su lengua. Cuando usted es caracterizado por ser hermano gemelo de la Comay, usted no es maduro en la fe. ¿Escuchó bien? Una persona que es caracterizado por ser lenguilargo no es maduro en la fe. Y una característica de ser un maduro en la fe es precisamente que no es calumniadora, que no está por ahí diciendo lo que no tiene que decir y lo que nadie le mandó a decir. Las mujeres deben ser sobrias. No deben ser dominadas por pasiones, sobrias en juicio y por último, fieles en todo. Eso es lo que caracteriza a una mujer madura y eso es lo que debe caracterizar la esposa de los ancianos y la esposa de los diáconos. Porque los que ejercen bien el diaconado, y con esto cierro, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. La gente lo ve y la gente confía en esa persona y la gente lo identifica como alguien en el cual puede confiar su alma, porque tiene un corazón, no solamente que tiene muchas características y talentos, sino que alguien que ha sido transformado en su carácter y que la vida de Dios se ve en ello. Como resultado final, la iglesia nombra y sigue a los líderes y a los siervos que están comprometidos de todo corazón con el cumplimiento de la misión. La iglesia lo afirma, el Espíritu Santo habla por medio de la iglesia y la iglesia lo afirma a través de estas evidencias en su vida. Queremos multiplicar el evangelio, queremos que la gente sea salva, queremos que la misión se dé, pero para eso tenemos que tener un liderato bíblico, tenemos que hacer las cosas conforme al orden de Dios y estas características deben verse en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, cuando el mensaje del evangelio llega a nuestras vidas, se supone que nuestro carácter haya cambiado. Cuando el mensaje del evangelio ha cambiado nuestra conducta y nuestro carácter, entonces estamos madurando en la fe. Quiero cerrar con estas preguntas. ¿Es mi conducta un medio de gracia para que otros puedan ver a Cristo en mí? ¿Es nuestra conducta un medio de gracia para que otros puedan ver a Cristo en nosotros? Si una persona no sabe que eres cristiano, cuando tú le digas que eres cristiano, ¿se sorprendería de saberlo? Diría, oh, ¿en serio? ¿Qué? Sí, cristiano. Wow, jamás me lo pensé. Ni por la cabeza me pasó. La meta del Señor dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La meta de Dios es conformar nuestra vida a esto que acabamos de leer aquí. ¿Qué fueron estas características que vimos? Personas que han sido moldeadas conforme a la imagen de Cristo. La meta de Dios en la salvación, a los que predestinó, los predestinó con esa razón, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si te fijas, Pablo habla muy poco de lo que tiene que ver con asuntos de talentos. Muy poco. Él se enfoca en el carácter. A Dios no le sorprende tus talentos. No piensas que Dios está asombrado con lo grande que tú eres y los talentos que tú tienes. ¿Sabe por qué?
Porque al final, toda buena dádiva y todo don perfecto, si tú tienes un talento, fue Dios que te lo dio. A Dios no le sorprende tus talentos. Él no está asombrado contigo. Porque lo que podamos tener, Dios no lo dio. Todo proviene de Él. Pero el carácter es lo que Él está buscando en nuestras vidas. Dios no está en búsqueda de talentos en la iglesia. Dios está en búsqueda de corazones que han sido transformados conforme al carácter de Cristo. Y nuestra falta de carácter tristemente se va a manifestar en nuestra conducta, iglesia. Nuestras vidas que no honran a Dios es el fruto de nuestra falta de carácter, ya que la conducta es el fruto de la condición de nuestro corazón. ¿Escucho bien? Llévese esto y con esto cierro. Por tercera vez lo digo. Nuestra conducta es el fruto de la condición de nuestro corazón. Observemos cómo estamos caminando. Observemos cómo hemos madurado en la fe. Y que Dios nos dé la gracia para poder crecer. Y cuando la iglesia comienza a crecer, como sucedió en el libro de Hechos capítulo 6, y Dios siga trayendo gente a este lugar, y podamos ver que Dios siga añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, como sucedió en el libro de Hechos, el testimonio público es el estándar para nosotros nombrar servidores. Y que cada iglesia pueda ver eso. Hay un testimonio público, hay un carácter afirmado, porque Dios va a seguir añadiendo a su iglesia, hermanos, los que han de ser salvos. Y la iglesia va a crecer en necesidad. Y vamos a crecer en la necesidad de líderes que sirvan. Tenemos el perfil, tenemos su palabra, y que Dios en su gracia nos ayude a poderle darle gloria a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno al dejarnos este pasaje, y queremos ser fieles en poderlo enseñar tal y cual, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en medio de tu iglesia. Y sabemos que tú quieres seguir obrando en nosotros como servidores tuyos. No por un name tag, no por un sello que caracterice lo que hacemos, sino porque realmente te amamos y porque nuestras vidas han sido transformadas por ese evangelio que nosotros proclamamos. Y que podamos buscar estas áreas de madurez en nuestras propias almas. Pero también, Señor, que podamos estar atentos en medio de nosotros a aquellas personas que podemos identificar a la luz de 1 Timoteo 3, de que tú lo estás llamando al ministerio pastoral y de que tú lo estás llamando, Señor, a liderar en el área de servicio en la iglesia, para que Jesucristo sea glorificado y exaltado. Porque al final, Señor, después de que tu Espíritu lo confirma, lo único que estás haciendo es que por medio de esa confirmación de la iglesia, estamos diciendo: yo soy el primero de los servidores. Yo soy el primero de los servidores. Ya sea como anciano de esta congregación, pastores de la congregación, o ya sea como líderes en el área del diaconado, como servidores, yo te ruego, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, sabiendo que somos el primero en servir. No buscando ser servidos, sino buscando servir. Porque estas dos funciones son funciones de servicio en la iglesia local, para que el nombre de Jesucristo sea amado, conocido y temido. Y para que nuestras vidas, Señor, podamos evaluarle y decir: Señor, yo quiero crecer, no para alcanzar un requisito de servicio. Yo quiero crecer en esta área porque tú me has salvado. Y este debe ser el fruto de una vida transformada por tu evangelio. Vivir para ti, servirte a ti, amarte a ti, dedicar mi vida a ti para la gloria tuya, Señor. Y que la iglesia siga siendo edificada los unos a los otros, Padre. Gracias porque tú cuidas de tu iglesia, y gracias porque tú llevarás a cabo tu propósito en medio de tu iglesia. En Cristo oramos. Amén.